Hola a todos. En esta ocasión quisiera mostrarles una estrategia para simular y diseñar esquemas de destilación. Particularmente, el día de hoy revisaremos el ejercicio de destilar una mezcla de agua acetona al 50% en peso, considerando que esta solución está almacenada en unos tanques atmosféricos. La caricatura que les traigo habla de la importancia de analizar el efecto de la volatilidad relativa, es decir, la relación de fugacidades de los componentes volátiles en la mezcla, antes de plantear un esquema de destilación. Bien saben ustedes que lo primero que se hace es hacer una primera aproximación con una columna de STW para establecer en términos aproximados cuántas etapas ideales de separación necesitamos y los calores que involucra esta separación. Una primera simulación nos arroja que necesitaríamos más de 120 etapas ideales, lo cual es exageradamente alto si quisiéramos obtener acetona en la cima de la columna al 99% de pureza. Sin embargo, si sacrificáramos un poco la concentración de acetona en la cima y bajáramos a 97.4% en peso de acetona, fíjense ustedes que el número de etapas que se requieren disminuye drásticamente a 27 etapas ideales. Hay que tener presente que en esta primera aproximación, en la columna DSTW, tanto el hervidor como el condensador se consideran etapas de separación también. Volviendo al principio, si analizamos el comportamiento de la volatilidad relativa del componente volátil, que en este caso es el acetona, se fijarán ustedes que el vapor que asciende por la columna se va enriqueciendo poco a poco con el componente volátil, es decir, con el acetona. Lo ideal es que este perfil tuviera un ángulo ascendente, lo que significaría que en la medida que vamos ascendiendo en la torre, el vapor se va enriqueciendo del componente volátil. No es el caso de este ejemplo en el que tenemos casi una meseta en ese perfil de color verde, lo que significa que la destilación o la rectificación de esta sustancia es bastante difícil en la medida que lo vamos concentrando. Pero ¿por qué se hace difícil? Vemos el comportamiento de la volatilidad relativa al interior de la columna. Fíjense ustedes que hacia el fondo de la columna tenemos una volatilidad relativa exageradamente alta, es decir, es muy fácil enriquecer el vapor con acetona, pero en la medida que ascendemos esa volatilidad relativa se va haciendo más estrecha y se va estabilizando hasta la cima de la columna en un valor de 1.25. Recuerden que la heurística señala que si la volatilidad relativa promedio, es decir, entre las condiciones del condensador y las condiciones del hervidor, si esa volatilidad relativa promedio está por encima de 1.3, significa que la destilación es relativamente fácil. Como notarán ustedes, está dando por el orden de 13 tal vez o 14, lo cual quiere decir que es muy fácil extraer el componente volátil del líquido original. Sin embargo, cuando pasamos del cálculo de STW a la columna RADFRAC, utilizando los datos de etapas en equilibrio que obtuve con el cálculo preliminar, es decir, 27 etapas ideales, que en esta diapositiva correspondería a la columna C100A, 27 etapas ideales, el costo arrojado por Aspen está del orden de $1.370.000. Sin embargo, si incluimos la eficiencia y aumentamos el número de etapas para reflejar ya no etapas ideales sino el número de platos, en este caso el cálculo se hizo con 32 platos. ¿Cómo se obtuvo ese valor de 32? Se toman las 27 etapas ideales, se divide entre la eficiencia, entre el 90%, y al valor resultante se le multiplica por un factor de diseño de 1.1. De esta manera se hace la simulación teniendo en consideración la eficiencia. Al hacerlo de esta manera, Aspen calcula ahora una columna con 32 platos. Y el costo de esa columna se incrementa hasta $1.560.000 aproximadamente. Como notarán, tenemos una diferencia de cerca de $200.000, lo cual no es nada despreciable. Por esto,
la recomendación es que evite hacer cálculo de costos de equipos o de columnas de destilación solo con el cálculo ideal, porque tendríamos un costo subestimado. En este pantallazo pueden ver ustedes dónde se introduce en el simulador el dato de eficiencia para las columnas de destilación. No obstante, si usted grafica el comportamiento de la mezcla ante la destilación, es decir, el diagrama de equilibrio Kx, la composición de la acetona en el vapor frente al líquido en equilibrio, notará que tenemos un pico bastante agudo hacia la zona de mayor concentración. Esto en términos gráficos significa que necesito muchísimas etapas ideales para destilar el líquido cuando estoy cerca de ese pico agudo. De manera que como ingeniero yo podría plantear concentrar la acetona solo hasta un 94%. Solo hasta un 94%. De esa manera me evito ese pico de destilación difícil, ahorro vapor y ahorro número de etapas en la destilación. Lo que estoy planteando entonces es plantear una primera columna que lleve la acetona hasta 94% en peso en su concentración en el destilado, y luego plantear una segunda unidad de separación, no necesariamente destilación, puede ser incluso tamices moleculares o membranas. Si tenemos en cuenta que la volatilidad relativa promedio está muy por encima de lo que señala la heurística, que es 1.3, podríamos entender que la acetona es muy volátil frente al agua. De esta manera, como ingeniero, sería más práctico plantear una columna de destilación cuyo condensador sea condensador parcial y no condensador total. Fíjense que al plantear la columna de destilación de esta manera solo necesito 11 platos manejando la misma eficiencia, y otra vez recurriendo a las heurísticas, tomando el calor de la corriente de fondos, puedo hacer integración energética con el alimento para ahorrar energía y etapas en la columna de destilación. De esta manera ahorro mucho vapor y ahorro mucho en el costo del equipo. Fíjense que el costo del equipo disminuye a $760,000 aproximadamente. Esta estrategia para plantear esquema de destilación está basado en el análisis de la volatilidad relativa promedio. Siempre hay que hacer este análisis antes de plantear un esquema de destilación. De esta manera podríamos plantear procesos de destilación con el menor costo de equipos y el menor consumo de servicios industriales, que es lo que se desea.